Shalom, la paz, hermanos. Qué gusto que nos acompañen, qué alegría que estén ustedes dispuestos, sedientos de la palabra de Dios. Es el regalo que el Señor nos da semana tras semana, poder escuchar su palabra, poder escuchar su voz. De labios de nosotros pueden salir palabras, pero esas palabras no tendrían fuerza ni profundidad si el Espíritu Santo no sella esa palabra en sus corazones. Por eso siempre tenemos que tener muchísima humildad. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda actuar en nosotros. Segundo, necesitamos escuchar la palabra sin prejuicios, dejando que Dios sea el que haga su obra a través de su palabra. Hoy el Señor nos va a dirigir una palabra importante. Escúchala con espíritu de discípulo. Créete lo que el Señor en su palabra te va a dirigir y que el Espíritu Santo traduzca el mensaje de este día. Escuchemos lo que el Señor nos dirige. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, esta es la palabra que el Señor te dirige. Y empieza diciendo el Señor una oración, una verajá. ¿Una verajá qué es? Es un tipo de oración judía donde se proclama la grandeza del Señor, donde se proclama lo que Dios ha hecho en la vida de alguien. Eso es una verajá. Una Eucaristía, su raíz está en una verajá, una exaltación
de las maravillas que Dios hace. No es tanto una acción de gracias. El espíritu de Jesús, igual que el espíritu de oración de Israel, es proclamar las grandezas de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús proclama? Dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque en todos los ámbitos de la existencia, todo existe por la acción maravillosa de Dios. Él es Señor de la tierra, de tu realidad humana, de tu trabajo, de tu vida familiar, pero también es Señor del cielo, de tu vida espiritual, de lo que a ti te va a conducir al paraíso, al cielo. Y da gracias porque dice: ¿por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? ¿Qué cosas? Las cosas del reino de Dios. Y las ha ocultado a los sabios y entendidos, a los levitas, a los estudiosos de la Biblia, a los que son más cultos, a los que tienen doctorado, a los que tienen mucho poder. Las cosas del reino, hermanos, Dios las revela no a los ricos. Son raros los ricos que han captado esto. No a los intelectuales y académicos, no porque sea malo ser intelectual o académico, sino que las cosas del reino Dios las ha revelado a la gente sencilla. Y no se está refiriendo a una sencillez de dinero, porque hay gente que cree que por no tener dinero es sencillo. Como tenemos hay veces un problema de lenguaje, decimos: ese es pobre, es humilde. Cuidado, porque el sencillo, el humilde, no es el que no tiene estudios. El sencillo humilde no es el que no tiene dinero. El sencillo humilde es el que pone su vida en las manos del Señor. El que se cree lo que el Señor le dice y obedece a Dios. Uno puede ser un soberbio, prepotente, lleno de sí, teniendo 10 millones de dólares o teniendo 50 centavos. Uno puede ser humilde, sencillo, teniendo 10 millones de dólares o no teniendo nada de dinero. ¿En qué radica, hermanos, la sencillez? ¿En qué radica la humildad? En reconocer que soy una criatura y que necesito de Dios. En reconocer que yo no soy el dueño de la verdad. La verdad no está en mis emociones, en mis sentimientos. La verdad está en Dios. Si el hombre no obedece los diseños de Dios sobre el matrimonio, si el hombre no obedece los diseños de Dios sobre cómo educar a los hijos o cómo ser hijos en relación a los padres, si el hombre no ofrece el homenaje de su inteligencia a Dios, obedeciéndolo, no puede acceder a la verdad, no puede captar los misterios del reino de Dios. Por eso, cuidado con el concepto de humildad. Tú puedes ser pobre y ser un soberbio. Puedes ser un millonario y ser humilde. ¿Por qué crees que entre los santos en la iglesia, los hermanos que han sido sencillos y humildes ante Dios, hay desde labradores, gente muy pobre, sin estudio, sin saber leer ni escribir, como San Isidro Labrador, y hay gente que fue muy rica como San Fernando Rey,
San Luis Rey. Porque no depende del dinero, hermanos, la sencillez. Depende de una actitud ante Dios. Si tu actitud ante Dios es de obediencia, si tu actitud de Dios es todo lo que hago, se lo consagro a Dios, trabajar, limpiar la casa, estudiar, es para la gloria de Dios, tienes la actitud de los humildes, de los sencillos, y el Señor te revelará los misterios del reino. Continúa diciendo otra cosa el Señor, fíjate, dice: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Por eso nosotros proclamamos a Jesucristo como el Señor. El Señor no es el dinero. El Señor no es la salud. El Señor no son nuestros seres queridos. El que tiene todas las cosas en sus manos, la salud, la vida familiar, nuestro trabajo, nuestro futuro, el que lo tiene es Jesucristo. Él es el Señor. El Padre le ha entregado el poder. Y si el Señor ve que para ti es bueno una enfermedad, permitirá la enfermedad, porque el Señor lo que quiere es que te salves. Si ve que para ti lo que conviene es recuperar la salud, te la devolverá. Si el Señor ve que para ti lo mejor es que no tengas dinero y vivas cada día apoyado en el Señor y seas libre, te lo dará. O te dará la pobreza o te dará la abundancia. No porque tú declares, porque ahora está de moda entre las señoras ricachonas: declaro que merezco prosperidad. ¿Tú qué mereces por tus pecados? No mereces prosperidad por tus pecados. Tú mereces la condenación del infierno. Por más que digas declaro, no, tú no eres Dios. Dios es el que declara sobre nosotros. Su palabra es la que se cumple. Tú y yo, ¿qué somos? Es verdad, somos hijos de Dios, pero somos pecadores. Le hemos fallado al Señor en nuestra vida. Por eso Jesús te dice: me ha sido dado todas las cosas en mis manos. Él es el Señor. Y continúa diciéndonos el Señor: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Porque no es que yo me agarre un libro y ya conozco a Jesús, no. Es que me compré un libro muy bueno que habla de Jesús y los misterios, sí, pero no por eso lo vas a conocer. Conocer a Jesucristo, hermanos, es un don de Dios. Si Jesucristo no se hace presente en tu vida, no lo conoces. Aunque te hablen de Él, aunque tu abuelita, que era una santa y que está en el cielo, te haya llevado al catecismo, te enseñaba el rosario y te hablaba de Jesús, si Dios no toca tu vida, tú tienes un corazón de piedra y no conoces a Cristo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre Celestial conoce la profundidad del amor de su Hijo, y el Hijo conoce la profundidad del amor del Padre. Y dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mucha gente se fabrica en su imaginación y en sus buenos sentimientos una imagen de Jesús. Se hace: es que Jesús es así, es que Dios no puede hacer aquello. ¿Y quién te dijo que no? ¿Y quién te dijo que esa imagen que tú tienes de Jesús es la verdadera? Y no me estoy refiriendo a la imagen exterior, me estoy refiriendo a cómo es que tú sabes qué es lo que hay en el corazón de Cristo si no hablas con Él. ¿Cómo es que tú te atreves a decir: es que Dios me hizo esto, si tú no conoces el corazón de Jesús? Nunca hablas con Él, nunca tienes tiempo, te aburre estar en la Eucaristía. A menos
de que tú estés con humildad a los pies de Cristo, a menos de que escuches su palabra y el Espíritu Santo descienda sobre ti y se te dé a conocer quién es Cristo. Tú no lo puedes decir yo lo conozco. Hermano, solamente el que se acerca a Dios con un corazón humilde, reconociendo que es una criatura, poniendo su corazón de rodillas delante de Cristo, puede recibir la revelación del Espíritu Santo y conocer quién en verdad es Jesús. Y reconocer y descubrir qué es lo que Dios te ha estado hablando en tu vida. Porque, hermano, en la vida de un cristiano nada es casualidad. Las casualidades no existen. Y déjeme usar una palabra, tampoco existen las diosidencias, un término que los que no conocen a Dios se han inventado, que en realidad lo que existe es la providencia. ¿Y la providencia qué es? El plan que Dios tiene para actuar en tu vida, para que tú te encuentres con Él y te puedas salvar. No se llaman diosidencias, se llama providencia. Pero los paganos no saben, creen que providencia es que no nos falte casa, comida y sustento. No, la providencia es el plan que Dios tiene para encontrarse contigo. El plan que Dios tiene para darte a conocer qué es lo que hay en su corazón para manifestarte su amor. La providencia son los acontecimientos que Dios ha permitido en tu vida, buenos y malos, para que tu alma pueda tener este encuentro con Jesucristo. Cristo quiere revelarte, quiere darte a conocer a ti quién es. Y cuando tú te encuentras con Cristo, descubres que la historia que Dios hizo estuvo bien hecha, que no fue casualidad los padres que tuviste, que no fue casualidad esa historia, esa infancia que te tocó vivir. Si tienes claro a Jesucristo en tu vida, si tienes a Jesucristo en tu vida, te das cuenta qué cosas hizo Dios buenas y qué cosas hiciste tú mal y echaste a perder. Porque el que no tiene a Jesucristo, de las cosas malas dice, es que yo no entiendo por qué Dios. No fue Dios, fueron tus burradas. No escuchar a Dios, apartarte de Dios, siempre te ha llevado a recibir cada palos en la vida. Y no porque Dios te los mandó, sino porque tú no quisiste caminar por donde Dios te quiso mostrar. Hay muchos planes de Dios que tú arruinaste y sin embargo Jesús revela su presencia y sigue actuando y sigue manifestando su gloria. Pero si no tienes una actitud humilde, si tienes un corazón soberbio de yo puedo, yo sé lo que me conviene, y no tienes la humildad para dejarte conducir por Cristo, me imagino cuántos sufrimientos y problemas tendrás en la vida. No porque Cristo te castiga, sino porque tú no quisiste caminar por donde Cristo te llevaba. Por eso el humilde, el que se la cree, se deja conducir por Cristo y Cristo se le revela en su vida. Por eso escucha en el silencio qué es lo que Dios quiere de ti.